Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a estar tocando temas muy importantes. En el entrenamiento pasado tocamos el tema de los traumas. Hoy vamos a profundizar en alguno de ellos, como lo es el tema de la paranoia, como son los tipos de rechazo. Principalmente este tema se va enfocado a los tipos de rechazo y vamos a ver lo que son rechazos abiertos, rechazos cerrados y algunos temas muy importantes. ¿Por qué los niños mojan la cama? ¿Por qué se comen las uñas? El tema de la paranoia y otros temas muy interesantes. Así que te invito a que estés con nosotros hasta el final. Vamos a profundizar bastante, así que está muy atento. Si es posible, tomen nota de todo lo que se está diciendo, tomen nota de todas aquellas cosas importantes. De igual forma, puedes ver el video cuantas veces quieras, porque para eso está el video. Y lo más importante, permite que el Espíritu Santo de Dios empiece a ministrar cada área de tu vida, que Él pueda confrontar. Y a través de este entrenamiento puedas ver algunas áreas que han sido afectadas, porque nuestro propósito es que podamos descubrir aquellas áreas en que ese enemigo oculto te ha estado atacando y ha limitado el avance ministerial, ha limitado el avance en tus relaciones con tu familia, con tus amigos. Entonces, acompáñame durante este tiempo. Lo vamos a disfrutar mucho y Dios va a hablar mucho a tu vida. Entonces, miremos los tipos de rechazo. A partir de este entrenamiento podemos ver que hay diferentes tipos de rechazo que se presentan en nuestra vida. El primero, el rechazo abierto. El rechazo abierto. Este rechazo es manifiesto o es evidente, definido como conducta obvia que lleva un mensaje que el niño no es amado. Eso es muy evidente y no hay que buscar entre líneas ni que hay que ser un experto, un profesional de la salud mental para poder identificar este tipo de conductas. Como por ejemplo, decirle a un niño, tú no fuiste deseado, nos casamos por tu culpa. O sea, no hubo de otra. Hubiera querido que nunca nacieras. Esperamos un niño de otro sexo. Entonces, mira que las palabras son bastante claras. Y este es un rechazo abierto. Es como un golpe directo. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con frases constantes que escuchan los niños. Como por ejemplo, no sé para qué te traje a este mundo. O otra palabra muy hiriente, estúpido, inútil, nunca llegarás a nada. O sea, en momentos de rabia, las madres, los padres empiezan allí a hacer daño con este tipo de palabras, con este tipo de situaciones. O esta otra, tendrás que aprender de tu hermano, o tu hermano es mejor que tú, aprende de él. Él sí es un ejemplo. Siempre serás un infeliz. O desaparécete de mi vista. Estoy harto, estoy aburrido de ti. O tenías que ser tú. Entonces mira que todo este tipo de palabras hacen mucho daño. Y estas palabras van a surgir un tremendo efecto. O esa muchacha que se casa porque se embarazó. Y la madre la maldice. O sea, cuando muchas muchachas quedan allí embarazadas, las madres las maldicen. ¿Por qué las maldicen? Porque en la frustración como madre, en el enojo, empiezan a decirles, nunca te va a ir bien. Y muchas veces las madres se ven reflejadas allí. Son como patrones de conductas ahí que son recurrentes.
Entonces la mamá le dice ahí en su ira, en su enojo, en su frustración, nunca te va a ir bien. Tu marido te va a abandonar, te va a maltratar. Entonces, ¡prum! Las palabras de la madre se cumplieron. ¿Por qué? ¿Por qué se cumplieron estas palabras? Porque cada uno decide qué palabras va a creer, qué palabras va a recibir, qué palabras va a guardar, a atesorar allí en su corazón. Entonces, vas a decidir creer las palabras de esa madre herida, de ese papá resentido, de ese papá frustrado, o la palabra que te dice Dios. Entonces, tienes que decidir cuál palabra vas a creer. O sea, entonces las palabras que muchas veces las personas deciden creer, lamentablemente fueron las equivocadas. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces las personas deciden creer esas palabras equivocadas? Porque pesaban más a nivel familiar, por su cultura, por su cosmovisión, por todo lo que he vivido durante muchos años, desde el periodo de la gestación, aún desde la infancia, la adolescencia, la juventud. Entonces, esas palabras van a pesar mucho. Entonces, todo lo que vivimos, esas palabras, todas aquellas cosas, entonces van a causar un daño tremendo. ¿Y por qué estas palabras pesan más que las palabras de los familiares? Porque muchas veces las personas no tienen una relación, no tienen una buena comunión con Dios, o apenas están iniciando a conocer la palabra de Dios, no tienen experiencia, no tienen conocimiento, no tienen una persona que los acompañe, y por eso muchas veces deciden creer aquellas palabras que hacen daño. Entonces, está muy atento. Entonces, ahí estamos hablando del rechazo abierto. El otro tipo de rechazo, y vamos a tocar muchos aspectos importantes, es el rechazo cerrado, aquel que está cubierto, aquel que está oculto. Y usualmente no es un rechazo intencionado. Y este rechazo cerrado tiene lugar de manera más sutiles y muchas veces no expresan la intención de los padres. Entonces, se podría decir que casi es una herida accidental. Entonces, vamos a tocar, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es la sobreprotección. La sobreprotección. Escucha con atención. Muchas veces cuando protegemos mucho a los hijos, los estamos sofocando y los estamos allí como que encerrando, los sobreprotegemos muchos. Y muchas veces esta sobreprotección se llama el sofocamiento emocional. Ese papá o esa mamá que cuida demasiado a su hijo, que les impiden madurar y muchas veces no van a tener unas relaciones estables, o sea, con amigos, con profesores, con compañeros de colegio y en el trato con las demás personas. El segundo ejemplo es el amor condicional. Personas que no tienen palabras directas, que cierran puertas, pero te dicen algo así: yo te quiero tanto, tanto cuando tú haces esto. Yo te quiero si tú haces esto. Es una palabra muy manipuladora, pero esta palabra surte mucho efecto, causa mucho efecto allí en los niños. Entonces, como hemos mencionado en entrenamientos pasados, o sea, que están buscando aprobación, entonces van a hacer cosas que de pronto a su edad no les es permitido, dejan de ser niños. Otro ejemplo es la muerte prematura de uno
o ambos padres. Entonces, cuando hay una muerte muy cercana, ya sea del papá o de la mamá, provoca un rechazo en los niños, sin importar de pronto que sea accidental, pero se levanta en tal forma que va a destruir. Y entre más pequeño es el niño, el dolor es más intenso. Otro ejemplo, y el cuarto ejemplo, son los confinamientos. Los confinamientos. ¿Qué tiene que ver los confinamientos? Cuando privan del amor de los padres, como por ejemplo, cuando los niños nacen prematuros, que son enfermizos, o los niños desde la infancia que son muy enfermizos, que tienen que durar mucho tiempo hospitalizado, pasan mucho tiempo allí en terapias, pasan mucho tiempo allí en las clínicas, en los hospitales, en consultas. Y entonces, este confinamiento va a traer o va a causar mucho daño. Otro confinamiento son las guarderías. De pronto dejan un niño hasta las horas de la tarde o a veces en las noches, internados y todo este tipo de situaciones. Confinamiento en aquellos niños que nacen prematuros o que nacen enfermos y tienen que pasar mucho tiempo en los hospitales, en las guarderías. Niños que crecen en hogares donde solo hay uno de los progenitores. Entonces, donde hay uno solo de los progenitores que están allí presentes y la mamá o el papá tienen que ir a trabajar. El niño pasa grandes periodos de tiempo en una guardería, en un lugar donde está con personas que no conoce. Otro ejemplo muy común son las comparaciones. Son las comparaciones y favoritismo. Empiezan a hacer diferencia entre hermanos, entre familia. Entonces, las comparaciones que a veces salen de los padres en forma jocosa, que no pretende realmente dañar, como por ejemplo, el niño que coge un instrumento y empieza allí a cantar. Entonces el papá le dice, uy, no, mira, parece que estuvieran estrangulando un gato. Empieza a decir ahí de manera jocosa, de manera graciosa, pero ¿qué hace el niño? Va y guarda el instrumento y vamos a ver si en algún momento vuelve a retomar esas clases o a retomar ese tema. Entonces mira que causa muchos daños. El sexto ejemplo, el divorcio de los padres, el sexto ejemplo, y es uno de los más importantes. El divorcio de los padres afecta a los hijos, esa separación, aun cuando a los hijos se les explica la situación y muchos niños dicen que lo comprende, que entiende, pero eso no evita que los niños tengan un problema allí en el corazón, que tengan allí una herida. Y esto va a llevar a un tipo de consecuencias que afectan a los niños. Y vamos a tocar ese tema y vamos a ver que cuando tipo de divorcio, los niños van a empezar a chuparse el dedo, a mojarse en la cama y este tipo de situaciones que se originan en el rechazo y vamos a explicar esas consecuencias aquí a continuación. Por favor, toma nota que el tema se está poniendo muy interesante. Toma nota y no te despegues allí de la pantalla, no te entretengas porque hay unas cosas que el Espíritu Santo te va a ir revelando. Ahí mientras ves el video, el Espíritu Santo va a traer a memoria aquellas etapas de la niñez, aquellas etapas, aquellos traumas que viviste y va a ser muy importante. Así que toma nota y posteriormente en otro entrenamiento vamos a tener una administración muy especial, pero en cada entrenamiento ves tomando nota, ves relacionando y eso te va a ayudar allí a traer libertad. Entonces, ¿qué consecuencias deja el rechazo en nuestra vida? Por lo general, los niños pequeños que solo reciben mensajes negativos de sí mismos
terminan siendo víctimas de algunas de las siguientes consecuencias. La primera consecuencia que vamos a ver es temor al fracaso o temor al rechazo. O sea, los niños no intentan hacer nada de lo que les gustaría. Por lo tanto, a menudo se sienten frustrados, aburridos e insatisfechos. Otra consecuencia es que los niños son muy indecisos, muy inseguros. La tercera consecuencia es que se vuelven muy perfeccionistas. Sienten la necesidad de hacer todo perfecto. Escucha con atención, o sea, sienten la necesidad de hacer todo perfecto. Esto es una consecuencia del rechazo. Cuarta consecuencia, su motivación se encuentra contaminada. ¿Por qué? Porque desean ser perfectos para impresionar o para sentirse importantes o amados o aceptados. Y muchas veces empiezan allí a autoexigirse. Entonces, mira que cada una de estas cosas empieza allí a causar allí muchos malestares. Vamos a mirar a algunas consecuencias y vamos a ir profundizando más, como por ejemplo la inferioridad, odio o disgusto de sí mismo. O sea, no se gustan, no se aceptan como son. Mira lo que el rechazo empieza a dañar esa imagen, ese diseño con el cual Dios estableció a una persona. Se sienten gordos, se sienten feos, por el color de sus ojos, por la forma de la nariz, de sus orejas, en la manera como habla, de su boca, de su voz. Y empieza a rechazar, a despreciarse, o sea, todo lo que Dios le ha dado. Otra consecuencia es la inseguridad, sentimiento de no ser amado. Y caen muchas veces en una soledad crónica. Otra consecuencia es la inadecuación. ¿Qué es la inadecuación? Es la debilidad, timidez, incapacidad de moverse en ambientes nuevos. Como por ejemplo, todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos vivido esa experiencia de llegar el primer día al colegio, el primer día al lugar de trabajo y no te vas a sentir allí adaptado y vas a mostrar de pronto debilidad, mucha timidez. Si bien es cierto, esos ambientes nuevos en cierta manera generan inseguridad. Se siente uno vulnerable, se siente uno allí como que víctima, como que está allí al acecho. Entonces, cuando hay esos ambientes nuevos, pues nos sentimos allí vulnerables, ¿cierto? Pero en el caso de estas personas que han sufrido mucho rechazo, es muy evidente, es muy compulsivo y la timidez es muy extrema. Entonces, pues allí son cosas para allí tener en cuenta. Otra consecuencia, miedos, temores y dudas. Otra consecuencia es la culpa, ya sea real como imaginaria. Vamos a ver ahora algunos signos más comunes. Hay muchos, pero vamos a ver pronto los más comunes, los que de una u otra manera están allí en el día a día. La depresión, la hostilidad, la ansiedad, el escapismo. Y el escapismo, ¿qué tiene que ver el escapismo? El escapismo por miedo de el trabajo excesivo, la televisión, el alcohol, relaciones fuera del matrimonio, pornografía, drogas, estudios, pasatiempos. Entonces, las personas quieren escaparse. O sea, quieren escaparse, o sea, son rechazados en sus hogares o son rechazados en ambiente, entonces empiezan a escaparse en su lugar de trabajo, quieren permanecer más tiempo en el trabajo, en la televisión, algunos que se refugian en el alcohol, otros en relaciones fuera del matrimonio, que ya eso lo tocamos en el tema de la inmoralidad, la pornografía, drogas,
Otros se enfocan en sus estudios y en otros pasatiempos. Empiezan a refugiarse en esas cosas, empiezan a escaparse. Enfermedades psicosomáticas. Enfermedades psicosomáticas. Y hay otros signos que son más escondidos, pero también son motivados en gran medida por el rechazo. Como por ejemplo, la hechicería. La hechicería. ¿Qué tiene que ver la hechicería con el rechazo? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver la hechicería? ¿Qué es la hechicería? La hechicería es la intención de dominar o manipular a otros. Entonces, si te das cuenta que la hechicería también está relacionada con el rechazo. El rechazo puede contribuir al desarrollo de la manipulación como una forma de protección y control. Entonces, mira cómo el rechazo está vinculado con la manipulación, y la manipulación está relacionada con la hechicería, porque a través de los hechizos, a través de palabras, quieren controlar, dominar o manipular a otras personas. Entonces, aquí voy a relacionar algunas razones por las que la manipulación podría estar vinculada al rechazo. Mira esto tan importante. La primera razón es una herida emocional, y te vas a dar cuenta que la herida emocional es un común denominador en muchos aspectos. Las heridas emocionales son un común denominador y siempre lo vamos a estar encontrando ahí en cuanto al tema del rechazo. Entonces, la primera razón que la manipulación o la hechicería está relacionada con el rechazo, ¿por qué? Porque esta herida emocional causada por el rechazo puede ser persistente, es intenso y puede generar una herida emocional profunda en una persona. Cuando alguien se siente despreciado o excluido, puede desarrollar una necesidad de control, una necesidad de manipulación para protegerse de futuros rechazos. Otra razón es la búsqueda de poder. Las personas que han experimentado rechazo pueden sentirse impotentes, pueden sentirse vulnerables, y la manipulación les brinda una sensación de poder, una sensación allí de control sobre las demás personas. Y esto va a sentirse que la persona compensa allí su propia inseguridad. Va a sentir allí gratificación, va a sentir allí que su necesidad de rechazo está siendo suplida a través de esta búsqueda de poder. La tercera razón es el miedo al abandono. Miedo al abandono. Es la tercera razón. El rechazo puede generar un miedo intenso al abandono. Las personas manipuladoras pueden utilizar tácticas, estrategias para mantener a otros cerca y evitar que los abandonen. Como por ejemplo, ay, si no me vienes a visitar, me voy a enfermar y me voy a morir. Me voy a morir y nunca has venido a verme. Te voy a jalar las patas. Te voy a salir, te voy a espantar. Y empiezan muchas veces, las personas empiezan a manipular con este tipo de situaciones. Aquellas personas que están hospitalizadas, aquellas personas, diferentes tipos. Ahí el Espíritu Santo te va a ir mostrando. Otra razón, el autoestima frágil. Ves tomando nota allí, ves tomando nota. Quienes han experimentado rechazo pueden tener una autoestima frágil. La manipulación les permite validar su valía. O sea, lo importante que son al obtener lo que desean de los demás. Entonces empiezan allí a manipular allí porque, ay, sí, mira, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ama. Y empiezan a manipular ahí con su autoestima allí muy frágil. Otra razón son los
patrones de comportamiento aprendido. Patrones de comportamiento aprendido. Si alguien ha sido testigo de manipulación o ha sido manipulado en su infancia o durante la adolescencia, en etapa de la niñez, puede adoptar ese patrón de comportamiento como una estrategia de supervivencia. Supervivencia. Mira lo que hemos estado tocando. Hemos estado tocando cosas muy importantes. ¿Alguna vez has visto que un niño se come las uñas o una persona adulta se come las uñas? ¿Qué relación tiene el comerse las uñas con el rechazo? Vamos a verlo. O sea, como te estoy diciendo, toma nota que esto se está poniendo muy interesante. El rechazo puede desencadenar una serie de respuestas emocionales y cognitivas que contribuyen al desarrollo de la onicofagia. Onicofagia, ¿qué es la onicofagia? O manía de comerse las uñas. Es un hábito común que puede estar relacionado con varios factores. Comerse las uñas, pues hay muchos factores. Uno de ellos es el rechazo. Y aunque no existe una única causa, aquí están algunas razones por que las personas pueden comerse las uñas. La primera razón, y que está vinculada con el rechazo, cuando la persona sufre estrés y ansiedad. El estrés y la ansiedad son desencadenantes comunes para el hábito de comerse las uñas. Cuando una persona está bajo estrés, está bajo ansiedad, y esta persona ha sufrido rechazo, empieza allí a comerse las uñas. Si han visto alguna persona o alguna vez en tu vida te has comido las uñas, ahí está una de las razones. Cuando nos sentimos ansiosos o tensos, morder las uñas o comer las uñas puede proporcionar un alivio momentáneo. El aburrimiento. A veces el aburrimiento puede llevarnos a realizar acciones automáticas, como morder las uñas para mantenernos ocupados. Es una forma de liberar la inquietud. La tercera, trastornos mentales. Trastornos mentales. Escucha con atención, trastornos mentales. La obsesión, compulsión, también está relacionada con el comerse de las uñas. Y muchos profesionales de la salud, incluso allí en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, este se clasifica como un trastorno de comportamiento repetitivo, que está enfocado, que está allí centrado en el cuerpo. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo o el llamado el TOC, con las abreviaturas TOC, TOC, pueden experimentar pensamientos no deseados. En pocas palabras, obsesiones, que los impulsa a realizar acciones repetitivas, compulsiones. Comerse las uñas puede ser una de estas compulsiones. Así que ves tomando nota. La genética. Algunos estudios sugieren que la onicofagia o la manía de comerse las uñas puede tener una base genética. Si tus padres también muerden sus uñas, es posible que hayas heredado esta tendencia. Allí tienes también ahí algo que una herencia que algunos ya la han reclamado ahí en la herencia. Y otro factor que también es generado por el rechazo son los problemas dermatológicos o un daño a las uñas y la piel. O sea, de igual manera, estamos tocando estos temas, pero es importante que también puedas acudir a un profesional de la salud mental, que puedas allí asesorarte, que puedas guiarte y que puedas establecer allí un tratamiento o un proceso.
Cuando hay un daño en las uñas y la piel, morder las uñas puede causar daño a los dedos, a las cutículas y ahí las uñas pueden volverse rojas, doloridas e incluso sangrar. Además, el crecimiento normal de las uñas puede verse afectado. O sea, cuando usted ve que una persona se come las uñas, ve esas uñas cortiticas allí. Otra razón es sentimiento de vergüenza o culpa. O sea, las personas se comen las uñas. Las personas que se comen las uñas pueden sentir vergüenza o culpa debido a la apariencia física de sus uñas o algunos factores de rechazo que les han dicho. Entonces, mire que hay muchos factores, muchos factores. Vamos a tocar otro factor. Mojar la cama, chuparse el dedo, nerviosismo, problemas crónicos de lujuria, fantasías. Las fantasías van muy unidas a la depresión. Escucha con atención. Cuando una persona empieza a caer en este tipo de fantasías, recuerda que las fantasías van muy unidas a la depresión y empiezan a soñar allí con la pareja perfecta. Una persona que está deprimida y sola siempre va a estar fantaseando que va a encontrar la pareja perfecta. Y esta persona que está deprimida muchas veces se va a encontrar sola, pero está acompañada allí de sus fantasías. Entonces, esta persona empieza allí a manifestar cuadros de depresión tan reales como, por ejemplo, una persona que está tan deprimida que imagina cómo sería su funeral. Imagínese eso, o sea, una persona que está tan deprimida que imagina cómo sería su funeral, cómo van entrando los invitados, las personas ahí llorando frente al ataúd. Y yo he escuchado muchos testimonios en cuanto a esta parte. O sea, es un poco gracioso, pero es un tema muy real. O sea, las personas que están tan deprimidas que empiezan a mirar su funeral y empiezan a mirar todo al detalle. Esto es algo muy frecuente, especialmente en las mujeres. Mujeres que han sido heridas, mujeres que han sido allí rechazadas, hacen todo el cuadro allí imaginativo. O sea, no es normal, escucha con atención, no es normal que una persona imagine su funeral. Interiormente, esta persona manifiesta que hay problemas, que hay asuntos no resueltos que deben ser trabajados. La esquizofrenia. Ahora usted me puede decir, no, yo no sufro de esquizofrenia. ¿Cómo se relaciona la esquizofrenia con el rechazo? La Biblia menciona o enfoca este tema en cuanto a la persona de doble ánimo. La Biblia dice que la persona de doble ánimo es inconstante, es como las olas del mar. Entonces, esa persona que dice, hoy voy con todo, y al día siguiente, no, ya está bajoneado. Una persona que quiere seguir al Señor y el otro día no tienes ganas. ¿Cómo una persona puede variar tanto? Entonces, se debe a la esquizofrenia, al doble ánimo. Vamos a tocar otro aspecto, la paranoia. La paranoia, sí, escuchaste bien. La paranoia también está asociada con el rechazo. Y vamos acompáñame a examinar este tema. No te distraigas. No te despegues allí de la pantalla. ¿Qué tiene que ver la paranoia con el rechazo? Recuerda, la paranoia está allí afectando. ¿Por qué? Porque una cosa es que una persona sea susceptible y otra cosa es ser ya paranoico.
O sea, hay una diferencia muy marcada. La paranoia es un estado mental en que una persona empieza a experimentar desconfianza extrema. O sea, esa desconfianza ya se va a los extremos. Y, y principalmente hacia aquellas personas que le rodean. Y esta persona cree que está siendo perseguida. Esta persona cree que está siendo amenazada. Incluso cuando no hay evidencia objetiva para respaldar estas creencias. Aunque la paranoia puede tener múltiples causas, una de las teorías sugiere que el rechazo puede estar relacionado con su origen. Y aquí vamos a mencionar algunas razones por las que el rechazo podría contribuir. Así el rechazo ahí pone su granito de arena al desarrollo de la paranoia. La primera razón, voy a mencionar varias razones. La primera razón es herida emocional. Sí, como lo escuchaste, herida emocional. Como te mencioné anteriormente, la herida emocional es un común denominador. El rechazo puede causar heridas emocionales profundas. Cuando alguien se siente rechazado, puede experimentar dolor, ira, tristeza. Estas emociones intensas pueden afectar la percepción, la manera como las personas ven la realidad y aumentar la sensación de amenaza. Otra razón, la hipervigilancia. Hipervigilancia. Las personas que han experimentado rechazo pueden volverse hipervigilantes, obsesivas, o sea, mucha vigilancia. Esto significa que están constantemente alertas, allí, ¿verdad? Alerta, buscando señales de peligro, buscando señales de amenaza allí en su entorno, en su contexto. Esta hipervigilancia puede llevar a interpretar situaciones neutrales, situaciones que son neutrales, situaciones que son normales, como situaciones amenazantes. Otra razón, la tercera, los sesgos de confirmación. Son sesgados, son separados. Una vez que alguien cree que está siendo rechazado, que está siendo excluido o perseguido, tienden a buscar pruebas, tienden a buscar pruebas que confirmen esta creencia. Esto puede llevar a un sesgo de confirmación, donde la persona interpreta de manera selectiva la información que respalda su sospecha y descarta cualquier evidencia allí en contra. La cuarta evidencia, aislamiento social. El rechazo puede llevar a la persona a aislarse socialmente. Estamos tocando el tema de la paranoia, cómo la paranoia está relacionada con este tipo de conducta, con el rechazo y algunas razones que lo originan. Entonces, estamos tocando el cuarto aspecto, que es el aislamiento social. ¿Por qué? Porque el rechazo puede llevar a la persona a aislarse socialmente. La falta de interacciones positivas con los demás puede aumentar la sensación de ser perseguido, que alguien te esté persiguiendo, o de ser excluido, de ser apartado, de ser rechazado. Quinto, y uno de los más importantes, vulnerabilidad. Las personas que han experimentado rechazo pueden sentirse más vulnerables y desconfiadas. Esto puede hacer que sean más propensas a interpretar situaciones ambiguas como amenazantes y se van a sentir allí paranoicos. Entonces, en resumen, con este tema de la paranoia, el rechazo puede desencadenar una serie de respuestas emocionales y cognitivas que contribuyen al desarrollo de la paranoia. Es importante abordar tanto los aspectos emocionales
como los cognitivos en el tratamiento de la paranoia y consultar a un profesional de la salud mental para obtener orientación específica. Busca allí un profesional allí de la salud mental, o busca allí si te estás congregando, si estás asistiendo allí a una iglesia, busca allí una persona que tenga madurez en cuanto a este tema. Busca una persona que te pueda ayudar, pero que sea una persona que tenga madurez en cuanto a este tema, porque son temas muy delicados. Son temas muy delicados. Y si por alguna razón o circunstancia padeces de paranoia, busca ayuda. Busca ayuda. Es mi consejo, es mi sugerencia. Estamos tocando estos temas y ahí se están desencadenando muchas cosas. Si sientes sientes que eres perseguido constantemente, entonces hay una relación con el tema del rechazo. Entonces mira que todo esto va allí enlazado, pero es importante que busques allí una orientación específica en esta área. También dentro de los aspectos vemos también que, ya pasando a otro punto, la incapacidad de expresar los sentimientos. La incapacidad de expresar los sentimientos. Esta incapacidad para expresar los sentimientos quiere decir de pronto que las personas aman algo, pero no encuentran la manera de cómo expresar ese amor. Y en vez de evidenciar, de manifestar amor, lo que hacen es daño. Salen hiriendo, terminan hiriendo a la persona que ama. Y no le salen las palabras correctas. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Como por ejemplo, una persona que quiere casarse. Es muy gracioso. Escuchen con atención este ejemplo. Aquella persona que quiere casarse, aquella persona que quiere casarse y le va a proponer matrimonio a la persona, ahí al cónyuge. El hombre se va a acercar ahí a su novia y le va a proponer matrimonio. Y la primera palabra que le sale para su potencial pareja es: yo sé que no estoy preparado para esto. Es gracioso porque pues me hace recordar algunas cosas. Y aunque es un poco gracioso, me viene una persona que le vaya a salir: mira, quiero casarme contigo, pero no estoy preparado para esto. Y la potencial pareja, tiene que haber mucho amor para que lo pueda allí aceptar. Y uno muchas veces dice: hey, pero ¿por qué le dijiste eso? O sea, no quería que pensara algo que yo no soy. Es como que una persona que uno le dice, prepara una enseñanza, uno dentro de la congregación, unas personas que están en formación de líder, y uno le dice a una persona: mira, prepara un tema, prepara una enseñanza. Y la persona se para al frente y dice: hubiera querido tener más tiempo y no me preparé muy bien. Automáticamente los que lo están escuchando dicen: no, ¿con qué va a salir esta persona? ¿Con qué va a salir esta persona? Entonces mira ese tiempo. Pero le voy a compartir lo que tengo. Entonces, ¿qué dijo esta persona? No se molesten en escucharme. Esto no está bien preparado. Esta persona que te sirve la cena, otro ejemplo de esta persona, digamos, que te sirve la cena, y empieza allí y lo primero que te dice: hubiera querido que me salga mejor. La persona no ha probado un bocado, la persona todavía no se ha llevado la primera cucharada allí a la boca, pero ya con lo que dijo: hubiera querido que me salga mejor. Ya esta persona pone a las otras allí ya predispuesta. Esta persona me está diciendo que no me salió bien. Ya está desmeritando su trabajo antes de ser probado. ¿Saben qué está evidenciando esto? Inseguridad. Es diferente a aquella persona que dice: les preparé una comida exquisita,
se van a chupar los dedos. Esa persona demuestra seguridad. La persona que entra a trabajar y dice, gracias a Dios me contrataron. O aquella persona que dice, voy a bendecir a esta empresa. No tienes idea cómo mi presencia va a bendecir tu negocio. ¿Cómo entras a tu trabajo? En la manera como entras allí a tu lugar de trabajo, tiene que ver con identidad, con esa seguridad que tienes. ¿Qué tan sano emocionalmente estás? Vuelvo y te repito. Ay, gracias a Dios me contrataron. Gracias a Dios me contrataron. O sea, como que de lástima, ahí como que de lástima, ahí fue ahí como que un milagro allí. O sea, no merecía estar en ese trabajo. O voy a bendecir a esta empresa. No tienes ni idea cómo mi presencia va a bendecir este lugar de trabajo, cómo mi presencia va a bendecir tu negocio. Ahí demuestra. Entonces, ¿cómo entras a un trabajo? Ahí está, ahí va a marcar la diferencia. Entonces, esto va a determinar o va a manifestar qué tan sano emocionalmente estás. Y si tienes una sanidad emocional, eso te va a llevar a que puedas prosperar. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira que la salud emocional, la salud física y la salud financiera están relacionadas. Por eso es importante estos entrenamientos, te van a ayudar mucho. Aislamiento emocional. Perfeccionismo, que ya lo tocamos ahorita, el cual nace del autorrechazo, miedos, temores, autocondenación, preocupación y dudas. Si bien es cierto, hay dudas, hay inquietudes, hay preocupaciones, y esa persona que está todo muy bien y de pronto y va a haber un viaje y esta persona dice, ay, ¿y si hay un accidente? ¿Y si hay un trancón? ¿Y si la vía está tapada? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y empieza a poner obstáculos, empieza allí a ver cosas. Y si no conseguimos los pasajes, si no conseguimos allí los tiquetes. O sea, escucha con atención lo que te voy a decir. De la previsión a la preocupación hay una línea muy delgada, muy delgada. O sea, yo puedo prever cosas, yo puedo planificar y asumimos que todo va a estar bien. E incluso puede pasar algo que no esté en los planes, algo que no esté previsto. Pero hay personas que su preocupación empieza a generar en ellos dudas. O sea, notan la diferencia. Podemos manejar la preocupación, pero las dudas empiezan a modificar nuestras conductas. Por ejemplo, si usted quiere dar un paso donde hay poca luz, lo lógico es que tengas dudas a la hora de dar un paso, porque no ve dónde va a poner su pie, dónde vas allí a colocar tu pie. Usted, o sea, y se detiene, ¿cierto? O sea, das un paso, pones el pie y vas allí afirmando y te detienes porque hay poca luz. Pero no sé dónde va a caer su pie. Entonces, o se detiene o da un salto. Entonces, hay una serie de condiciones. Ahora, escucha con atención. La duda genera que usted camine con inseguridad. Te lo voy a repetir. La duda genera que cada persona camine en inseguridad. Cuando hay dudas, hay inseguridad. La preocupación, no. Usted puede seguir caminando aún preocupado. Estás preocupado, pero sigues avanzando. Pero la distancia entre la preocupación y las dudas es muy corto. Dios quiere que depositemos nuestras dudas y nuestra preocupación en Él. Mira lo que dice las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7. Este versículo, este texto me ha ayudado mucho. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en ese orden de ideas, las dudas y las preocupaciones las podemos manejar hasta cierto punto. Una forma de preocupación es la ansiedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la preocupación y la ansiedad? Les doy otro ejemplo. Supongamos que usted tiene que presentar un proyecto el día de mañana y es un proyecto muy importante. Usted ha trabajado bastante, está preocupado y lo primero que vas a pensar, ¿lo aceptarán? ¿Aceptarán este proyecto? Son preocupaciones absolutamente coherentes. Todos podemos manejar eso. La ansiedad es diferente. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una forma de preocupación estéril. Yo no puedo hacer nada. En el momento que yo presento mi proyecto, lo único que queda es esperar que pase lo mejor. La ansiedad ni siquiera en ese momento descansa. ¿Y si no me aceptan? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de mi vida si no me reciben ese proyecto? Ahora, nuestro Señor Jesucristo habló de esto. O sea, nuestro Señor Jesucristo trató con este tema. Acompáñame ahí en Mateo capítulo 6 en el versículo 25. Dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Entonces, la preocupación funciona y es algo natural. Funciona allí en la vida del hombre. La ansiedad es destructiva. La ansiedad es estéril. Hay personas que no pueden dormir toda la noche por las deudas, pero no por eso tienen para pagarlas. El hecho de que tengas ansiedad, tengas preocupación por las deudas, no vas a solucionar nada. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pon esas deudas allí en las manos de Dios. Señor, mira, tengo esta deuda, no sé cómo pagarla. O sea, tú echas esa ansiedad, esa preocupación allí y la pones en las manos del Señor. Señor, no sé cómo pagar esta deuda. Descansa y el Señor, Señor, dame paz, dame tranquilidad. Señor, también dame una estrategia, dame un diseño de cómo pagar esta deuda, cómo salir de este problema, cómo enfrentar esta situación. Señor, dame un diseño. Y ahí enseguida vas a recibir una palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la que te va a sostener en medio de cualquier situación, en medio de cualquier rechazo, en medio de cualquier preocupación, en medio de cualquier ansiedad, en medio de cualquier circunstancia. Y el problema es que muchas veces tenemos conceptos totalmente equivocados de Dios. Tenemos unas imágenes erróneas de Dios, como por ejemplo, Dios es indiferente a mi situación. O otra imagen es que tenemos la imagen ahí de un Dios iracundo, de un Dios que está listo allí para azotarte, para maltratarte.
como los dioses griegos. La persona tiene una imagen de los dioses griegos, ahí del antiguo Olimpo, ahí de antigua Grecia, o de los dioses romanos que castigaban allí a la gente, trayendo destrucción, trayendo muchas cosas. Entonces tenemos una imagen totalmente equivocada de nuestro Dios. Recuerda, la naturaleza de Dios, Dios es amor. La naturaleza de Dios, Dios es justo, es justo. Su naturaleza es justicia. Él gobierna sobre la justicia, pero también con amor, con verdad. Otra imagen equivocada es un Dios enojado, un Dios castigador por nuestros errores, por nuestras faltas. Otra imagen equivocada es un Dios que nos está culpando, que nos está señalando. Otra imagen totalmente equivocada, un Dios que no nos ama o que su amor es condicional, que Dios te ama si diezmas, que Dios te ama si vas a la reunión, si vas al discipulado, que Dios te ama si no cometes pecado. Mira, el amor de Dios es incondicional. Así diezmes, así no diezmes, así ofrendes o no ofrendes, si asistes a una reunión, si asistes a un servicio, si vas a cualquier actividad, Dios te sigue amando. Porque Dios te ama no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Y también por la naturaleza de Dios, que Dios es amor. Aunque cometas pecado, Dios te ama. Escucha bien, Dios te ama. Aunque hayas tomado malas decisiones, Dios te ama. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. El hecho de que hayas cometido un pecado no quiere decir que Dios te ha dejado de amar. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir. Nada te puede separar. Nada. Escucha con atención. Nada te puede separar del amor de Dios. Dios nos ama porque su amor es incondicional. Así que acércate a Él para que puedas ser sano del rechazo. Él te está esperando allí con sus brazos de amor para que puedas ser sano del rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo está provocando que veas un Dios distorsionado, un Dios indiferente, a un Dios que no le preocupa lo que me pasa. Y muchas personas dicen, si a Él le preocupara lo que me pasa, no me hubiera sucedido esto, no me hubieran rechazado, no hubieran abusado de mí. O una imagen, un Dios iracundo, esa persona que creció en un hogar condicional. Si me amas, haces esto. Si te portas bien, te llevo al parque. Si ganas el año, te compro la bicicleta. Entonces, esta persona que se ha levantado en un hogar así, ¿sabe cómo esta persona va a ver a Dios? De la misma manera. Tengo que hacer esto para que Dios me pueda ver bien. Tengo que servir en la iglesia para que Dios me ame. Tengo que hacer esto, tengo que diezmar, escucha con atención. Hay principios universales que están relacionados con tu bienestar, como por ejemplo la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras lo que recoges, es un principio universal, o la ley de causa y efecto. Pero el amor de Dios va más allá de eso. Si tú das o no das. Si tú das, representa un bienestar para ti mismo. Pero aún así, si no das, Dios te sigue amando. Pero se va a ver reflejado en otra situación. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Está establecido ahí en las Escrituras, en Gálatas 6, en el versículo 7. Entonces,
como decía, hay muchas imágenes distorsionadas de Dios y, y muchas veces, como te decía, como te mencionaba ahorita, está relacionado según el contexto, según la cultura, el hogar donde me crié. Entonces, tengo que hacer esto. Entonces, el límite entre ver a mi padre biológico y ver a Dios como mi Padre celestial es muy pequeño. Y muchas veces cuando vamos a orar y decimos, Padre, y empezamos a invocar el nombre de Dios, entonces cuando mencionamos la palabra Padre, recordamos nuestras insanidades, a ese padre que me rechazó, a ese padre que me abandonó. Entonces, allí está condicionado. Por eso muchas personas tienen una imagen totalmente distorsionada de Dios. Ver a un Dios enojado, castigador por nuestra falta. He pecado, por lo tanto, Dios no me habla. Escucha, si pecaste, Dios te habla. Dios te habla. Porque si así no fuera, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo Él te llamó? ¿Cómo Él te atrajo? ¿Cómo Él te hizo el llamado? ¿Cómo te santificó? Porque Él te habló. Aún hayas pecado, Dios te habla. Porque yo crecí en un hogar que cuando mis padres se enojaban, no se hablaba. Entonces, mira, estamos confundiendo esa parte. Si tú creciste ahí en un lugar cuando sus padres estaban enojados, no se hablaban, entonces vas a pensar o tener ese concepto equivocado de Dios. Cuando estás en pecado, Dios sigue hablándote, porque si no, no hubieses podido volver a Él. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Adán estaba en pecado, Dios lo fue a buscar. Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y aunque Dios sabía lo que había hecho, le pregunta, ¿qué has hecho? Lo único que Dios esperaba de Adán era que él diga, Padre, pequé, hice lo que no tenía que hacer. ¿Saben lo que hizo Adán? Tuve miedo y me escondí. Y la culpa, y la culpa de todo esto es la mujer que me diste. Ahí vemos que ya estaba rechazando a la mujer. Mira, la culpable de todo esto es la mujer. ¿Cómo se sintió Eva ahí? Hasta se sintió rechazada también. Y la culpable de todo esto es mi mujer. O sea, tú me la diste, Señor. Tú me la diste, así que tú también eres culpable, Señor. Por lo tanto, también es tu problema. Y esa es la conclusión a la cual llega Adán. Vuelvo y repito, entonces las personas tienen conceptos erróneos de Dios, conceptos equivocados de Dios. Hay personas que piensan que es la voluntad de Dios que estén atravesando una enfermedad. O sea, ¿de dónde las personas sacan que Dios se deleita en ver a las personas enfermas? O sea, ¿de dónde sacan este tipo de cosas? Si al contrario, Cristo murió allí en la cruz, Él llevó todas nuestras enfermedades, Él nos sanó, Él sufrió nuestro dolor y por sus heridas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanos. O sea, son conceptos equivocados que tenemos del Padre. Por ejemplo, la persona que dice, he ayunado y Dios no me hace caso. Ahora voy a orar mejor. Tienes que leer Isaías 58, donde dice el propósito del verdadero ayuno. Recuerda algo, Dios nos escucha siempre, con ayuno o sin ayuno. Aún haciendo lo malo, Él escucha. Su amor no está condicionado. Entonces, el rechazo genera rechazo. El rechazo engendra rechazo. Los padres que fueron rechazados no pueden dar el amor adecuado. Dan un amor distorsionado, un amor condicional. Y usualmente transmiten ese espíritu a sus hijos. Lo que ellos recibieron,
Lo que sembraron en ellos, eso es lo que ellos van a cosechar, eso es lo que ellos van a dar. Entonces, muchas veces nuestros padres no son culpables, porque muchas veces tenemos la tendencia de culpar a nuestros padres, pero ellos también fueron rechazados, ellos también tuvieron sus problemas, ellos también tuvieron sus traumas. Las personas que no encuentran aceptación en una área la buscan en otra. Por ejemplo, alguien puede convertirse en un adicto al trabajo al encontrar aceptación a través de la provisión de cosas materiales, como por ejemplo al éxito obtenido o a la fama, descuidando o destruyendo relaciones en otras áreas de la vida. Ese papá que es aplaudido porque cubre todas las necesidades ahí de la casa, pero empieza a descuidar su rol de padre, su rol como sacerdote de la casa, de compañía, de paternidad, y cuando hablo de paternidad, de esa paternidad cercana, pero como él se vio en ese error, o sea, como también tuvo un padre ausente que solamente pues proveía para las necesidades, para los alimentos, pagar el arriendo, pagar esto, como él vio eso, entonces piensa que ese es el modelo correcto. Y muchas veces se cae en ese error, se cae en ese error. Yo he visto personas que son malos padres, pero son excelentes trabajadores. Son el ejemplo allá en la empresa, o son el ejemplo, el modelo allí en la iglesia, allí en la congregación. Pero su vida familiar es un desastre. ¿Qué pasa en su familia? Todo lo que hace está mal, pero en su trabajo todo está bien. Entonces, él se vuelca inconscientemente al área positiva, al área que le da mejor resultado. O el cónyuge que antes del matrimonio ha experimentado rechazo significativo. No sabe cómo dar o recibir amor y nunca ha aprendido la confianza básica. Los cónyuges bien adaptados usualmente no comprenden el comportamiento neurótico de una persona rechazada. O sea, él no puede entender a qué punto llega mi amor, que puede sostener esta relación. Una pareja donde uno de ellos tiene rechazo, como por ejemplo el varón, pero la mujer no. Entonces, la mujer sana emocionalmente no entiende a su marido, no comprende por qué actúa así, porque la conducta de la persona que tiene rechazo es incomprensible. Como por ejemplo, estoy enojado, no hablo, pasan unos días y la pareja le reclama, hey, ¿por qué no me hablas? Porque tú dijiste no me hables. O sea, no quiero hablar nada contigo. O sea, es un problema. Es un problema porque hay como un doble discurso. Hay como un doble discurso, ¿cierto? O sea, la persona que ha sido rechazada y se aísla. Entonces, como vio eso en su hogar y la otra persona no vio en su hogar, entonces no va a entender y ahí empiezan los conflictos allí en el hogar. O sea, no quiero hablar contigo. O sea, es un problema porque hay como ese doble discurso y no se entiende. Por un lado dice una cosa y por otro lado está esperando otra. Para una persona sana emocionalmente, esa es una relación extraña. O sea, no sabe qué dar o cómo darlo. O sea, eso se genera frecuentemente. Entonces ahí estamos en esa área. Como por ejemplo, ¿por qué me atiendes tanto? O sea, una persona está preocupada de pronto en servirle la comida, en calentársela, en quitarle los zapatos cuando llegue el esposo, en darle una bebida. Dice, ¿por qué me atiendes tanto?
O el otro extremo, o ¿por qué no me atiendes? O sea, entonces, en la medida que hay un rechazo, van a surgir todo ese tipo de conflictos. Entonces, a largo plazo, eso va a provocar un desgaste muy fuerte allí en la relación. Y tarde o temprano, si la otra persona no resuelve, la otra persona va a ser muy afectada. Las personas que tienen un patrón de rechazo desde su niñez a menudo indicarán rechazo en situaciones o conversaciones donde no existe rechazo alguno, como un espíritu de rechazo percibido. O yo percibo que no soy aceptado en un lugar, por ejemplo, en un lugar donde todos lo aceptaron. Pero esa persona, al tener un problema, no percibe lo correcto. Tiene un patrón de rechazo. Yo miro la figura y empieza allí a encasillarla en un modelo. Ya para ir cerrando este tema del día de hoy de los tipos de rechazo, otro resultado común del rechazo es adherirse a otra persona que le proporcione el amor que ha buscado, monopolizar tiempo y afecto de esa persona y los celos extremos, los esfuerzos de la otra persona para reducir estas situaciones se interpretan como rechazo adicional. Entonces, hasta este punto hemos analizado de la manera más clara posible cómo opera el rechazo. Hemos tocado algunos síntomas muy importantes, tanto visibles como invisibles, qué es lo que provoca el rechazo y cuáles son sus efectos en una persona. Entonces, hemos avanzado mucho en este tema y hemos puesto allí al descubierto a este enemigo oculto que te ha afectado por mucho tiempo. Como hemos mencionado, es indispensable que el Espíritu Santo sea guiándote. Él te guiará a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. A toda verdad sobre este tema del rechazo, sobre algunas cosas que mencionamos en este entrenamiento. Él te va a guiar si realmente has sido afectado o no por este tema o en algunas áreas que hemos mencionado. Cómo Él te va a ayudar a salir de este tema. En un próximo entrenamiento vamos a tener una ministración especial. Vamos a estar orando por cada uno de estos factores. Por eso es importante que tomes allí nota, que escribas, que relaciones lo que el Espíritu Santo empieza a hablarte, a ministrarte allí en cada área. Y si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que puedas suscribirte, que actives allí la campanita de notificaciones para que puedas ser avisado cuando estamos subiendo nuestro material. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.